Hola Mariana, te dejo como administradora. ¿Está Mariana? Te van a Dale, pedir querida. para que les ingrese. Este no ingresan automáticamente. Lo que pasa es que hay que abrir y ahí la admitís. Vas a Bárbaro. participante y le Bárbaro. das a Sí, sí, admitir. sí, sí. ¿Está? Está, Dale. dale. Beso, Gracias. gracias. Besos. Chau, Chao, chau. chao. Buenas tardes. Hola, Beatriz. ¿Cómo estás? Bien, ¿ustedes cómo están? Bien, todo bien. Acá estamos esperando que ingresen. Me alegro. Acá también con calor, todo bien. ¿Está calor? Ay, no, acá ya está fresquito. Está fresquito ya por acá. ¿Dónde está el Montevideo o en Salto? En Sí, Montevideo. Ah, Montevideo. Esperando que llueva en algún momento, ¿no? sí, deseando que llueva. Mucha seca hay No, por todos lados. pero Horrible impresionante, ¿no? los incendios y es horrible. Y sí, está seco, está re amarillo los pastos. Sí, qué terrible, ¿no? Peligroso y además para la gente del campo, la de la cosecha, está complicado. Bueno, hoy lo que Y para vamos las a ver, plantaciones, ¿eh? para los Sí. animales, las plantaciones y todo, está toda una seca bárbara. Ay, Horrible. sí, no, horrible, sí. Hoy vamos a ver lo que es farmacovigilancia. Voy a abrir acá desde el celular. Salí sin querer, buscando la pantalla. Sofía, viste que quedaste como, al yo salir, quedaste como anfitrión. Ah, para que, ¿cómo hago para? Porque viste, a mí el Zoom se me renovó y ahora no sé. Anda, Para. participantes. Ahora sí. Ahí está. Buenas. Bueno, muy bien. ¿Qué hice? Yo cerré la reunión buscando la clase. Acá. Bueno. Vamos a comenzar. ¿Ustedes estaban con la supervisora o no? Era otro grupo, se ve. Porque por eso lo del que No, tuvimos que cambiar. se ve que era otro grupo, nosotros no. Ah, está. Bueno, chicas, hoy vamos a ver lo que es la farmacovigilancia. No sé si la palabra farmacovigilancia les dice algo, pero ahora como van a ver es
es lo que dice la palabra, básicamente, la vigilancia sobre todo lo que es los fármacos, sus efectos adversos, pero todo esto constituye un gran sistema de control que tienen todos los países y que en nuestro país, si bien se continúan haciendo algunas modificaciones, funciona, funciona y es bien importante que exista por lo que constituye, que ahora vamos a ir viendo. La farmacovigilancia está definida desde lo que es la Organización Mundial de la Salud, porque esto ocurre en diferentes, en prácticamente casi todos los países del mundo. Entonces, la OMS la define como las ciencias y actividades, o sea, la farmacovigilancia, ¿no? Son las ciencias y actividades que van a estar relacionadas con la detección, evaluación, comprensión y prevención de los efectos adversos o cualquier otro problema relacionado con los medicamentos. Entonces, lo que hace esa farmacovigilancia es vigilar a los medicamentos, ¿no? Vigilar su acción, vigilar cualquier efecto que pueda provocar, y de esta manera, luego de que uno vigila, de que uno registra cualquier cosa que ocurra negativa, ¿no? Que ocurra con un fármaco, eso se ingresa a un sistema, se informa siempre a la población, y de esa manera se previenen los efectos adversos nuevos que puedan aparecer. ¿Por qué esto es importante? ¿Y por qué la OMS lo define y establece ciertos objetivos? Bueno, en primer lugar, para poder detectar lo más tempranamente posible nuevas reacciones adversas o nuevas interacciones. O sea, como hemos hablado ya, cuando un medicamento nuevo sale al mercado, se tiene que describir todos los efectos adversos que durante la investigación se han observado, ¿no? Ya sea si ocurrió una vez o si ocurrió varias veces, todo se tiene que dejar bien documentado. Hay cosas, hay efectos adversos o hay interacciones. Interacciones es cuando una droga reacciona con otra y, por ejemplo, una de ellas le quita el efecto de la otra o aumenta su efecto y por lo tanto puede generar toxicidad. Entonces, a veces cuando un medicamento sale al mercado, ese medicamento no se probó con todas las drogas que existen, ¿no? Entonces, por ahí se enfrenta, hay un paciente que está tomando un medicamento, toma este otro y aparece un nuevo efecto adverso o una nueva interacción que no estaba documentada. Bueno, todo eso lo avisan a lo que es la farmacovigilancia, el sistema de farmacovigilancia, y de esa manera, luego de que se informa a toda la población, se puede lograr prevenir futuros problemas. Entonces se detecta lo más tempranamente posible. Ocurrió una vez, ya lo informé. Y de esa manera, bueno, se evitan complicaciones mayores a lo largo del tiempo. Otra cosa que importa también es que a través de que hay un sistema en donde yo informo todos los errores con respecto a un medicamento, se pueden detectar de manera temprana un aumento en las reacciones adversas. Por ejemplo, teníamos el Perifar del laboratorio Spefar, que se ingería y no había ningún problema, y de golpe se empiezan a denunciar al sistema de farmacovigilancia que el Perifar del laboratorio Spefar está dando convulsiones, ¿no? Un ejemplo, lo estoy diciendo cualquier cosa, ¿no? Pero es solo a modo de ejemplo.
Entonces, de repente, el sistema de farmacovigilancia ve que cada vez más personas informan que está dando convulsiones. Bueno, vamos a investigar qué pasa con el laboratorio de Speffer. Y bueno, por ahí investigan y encuentran que cambió el excipiente o que había un lote de esos que no estaban vencidos, pero que vinieron con, no sé, algo distinto, y bueno, y se previene que eso siga ocurriendo en otras personas. Y además, si a mí me pasa acá en Montevideo, a otro le pasa en Salto, a otro le pasa en Yun, a otro le pasa en Canelones, pero nadie avisa a un lugar, es imposible que las personas vayan a alertar, o sea, o que el sistema de farmacovigilancia vaya a alertar a la población. Entonces, por eso es tan importante que en cada lugar que pase, existe ese sistema de farmacovigilancia, se informen, todos informen al mismo lugar, y ahí ese lugar, que es el sistema, logra ver que, opa, de golpe hubo un aumento, porque en varios departamentos lo están informando. ¿Tá? Por eso es tan importante que existe. Bueno, por otro lado, también ayuda a identificar, ay, esperen un poquito que mi hija me manda mensajes y me salen en la pantalla. A ver. Ahí voy otra vez. ¿Se va entendiendo la importancia y qué es ese sistema de farmacovigilancia? Sí, Está. Bueno, otra cosa entonces, para lo que sirve es para poder ver, identificar factores de riesgo y posibles mecanismos subyacentes. Es decir, bueno, si veo que de varios departamentos me están informando que este medicamento de esta marca está produciendo tales efectos, bueno, vamos a tener que ver qué pasó con esa medicación. Entonces, de esa manera se puede ver a qué lote corresponden, toda una serie de datos que me van a llevar al origen de cada uno de ellos, y entonces poder identificar qué es lo que lo está causando. Entonces, ver eso, el factor de riesgo y posibles mecanismos subyacentes, hace referencia a que por ahí es un medicamento que estuvo expuesto al calor a altas temperaturas durante determinado tiempo, y eso es un mecanismo subyacente que pudo haber hecho que el fármaco, yo qué sé, quedara con mayor concentración y por lo tanto generara toxicidad. Y por otro lado, me ayudará también la farmacovigilancia a que se pueda difundir la información con respecto a todos los efectos adversos o el aumento de las reacciones adversas, etcétera, y de esa manera, si de repente, por ejemplo, hay una droga que comienza a dar muchos efectos secundarios y por lo tanto se determina que como era una droga nueva, se había puesto que había que recibir tal dosis. Ahora, como se observa que en la mayoría de la población esto comenzó a dar muchos efectos secundarios, se descubre que, bueno, que la dosis hay que bajarla y no tiene por qué ser en esa cantidad. Entonces, de esa manera uno puede mejorar la prescripción, es decir, la cantidad de dosis que antes se indicaba, se puede modificar. Finalmente, la farmacovigilancia me va a ayudar a lograr
un uso racional, es decir, no indicar fármacos y fármacos, sino que usarlo de manera racional, que tengan una indicación para cumplir determinado plan terapéutico por un determinado tiempo, no que se usen de manera descontrolada. De esa manera también voy a lograr que el uso de los medicamentos sea seguro. Va a ayudar a que se puedan evaluar y comunicar los riesgos y beneficios de los medicamentos que se comercializan, poder entonces educar a profesionales de la salud y a usuarios, y poder brindar información confiable y válida a los clientes o pacientes. En la OMS y a nivel mundial tenemos un programa internacional de farmacovigilancia, al cual todos los países responden. Todos los países deben de informar a ese programa. Y luego en cada país, y a su vez, no es solamente en cada país, en cada departamento, por ejemplo acá en el Uruguay, y cada institución tiene un sistema de farmacovigilancia, los cuales finalmente van a llegar todos los datos al gran programa de farmacovigilancia de la OMS, que es vamos a decir, tenemos una red global, ¿no? Cada institución pública o privada tiene un sistema de farmacovigilancia, los cuales informan a un centro en Uruguay. Y además, Uruguay informa a la OMS a lo que es su centro nacional, su red global de farmacovigilancia. O sea que finalmente de todos los países se informa y llega los datos a la OMS sobre efectos adversos o problemas relacionados con los medicamentos. Esa red global que recibe todos los datos de todos los países del mundo se llama Uppsala Monitoring Center, con sus siglas UMC. Fue creada hace muchos años en un acuerdo entre Suecia y la OMS y luego se generalizó a todos los países. Uruguay es miembro desde el 2001. ¿Está? O sea que está, bueno, entender eso, que la farmacovigilancia es el sistema el cual va a monitorizar todo lo que concierne al uso de medicamentos y todas las complicaciones que surjan del uso de los medicamentos. ¿Ah? Que en cada centro, van a ver ahora que además de un centro hospitalario, en las farmacias también, si les llega a ellos la información de un paciente de que presentó determinados efectos adversos, también tiene conexión con el sistema de farmacovigilancia del Uruguay y también lo debe informar. Luego, Uruguay debe de informar a la red global de lo que es la OMS, el Uppsala, sobre los problemas que ha tenido con respecto a la medicación, ¿tá? Porque los fármacos no es que se venden solamente, se crean y se venden en Uruguay, sino que hay fármacos que se exportan de acá hacia allá o que se importan de otros países hacia acá, y por lo tanto es tan importante que la información sobre un problema relacionado a un medicamento se lo sepa en todo el mundo. En nuestro país nos fuimos de la OMS a nivel mundial, ahora nos vamos a nuestro país. Tenemos leyes que regulan y que establecen de qué manera debe ser la farmacovigilancia. Existe lo que se llama la Ordenanza 798 del año 2014, la cual crea el Sistema Nacional de Farmacovigilancia y establece su estructura, su objetivo y cuáles son sus funciones. ¿Está? Este sistema nacional se comunica con lo que se llaman, o sea, se comunica en cada departamento con los conocidos como nodos o efectores periféricos, que ahora vamos a ver, pero en realidad nodos o efectores hace referencia a cualquier centro, ya sea farmacia intrahospitalaria, farmacia comunitaria,
y otro tipo de farmacias que dispensen medicamentos, que dispensen yuyos o hierbas, etcétera, etcétera, todas ellas tienen acceso a este sistema nacional y todos deben informar. Entonces, se comunica a través de ellos. Se comunica con ellos, ¿tá? Un nodo efector, entonces, es una farmacia, una arboristería, todo lo que venda medicamentos o sustancias químicas son nodos, a eso hace referencia. ¿Y de qué manera notifica? Bueno, tiene diferentes formas. Tenemos lo que se llama la farmacovigilancia pasiva y la farmacovigilancia activa, ¿tá? Ahora vamos a ver que, o sea, que les quede a ustedes bien presente, gurisas, que yo al Sistema Nacional de Farmacovigilancia informo solamente cuando pasó algo, algún problema con un medicamento. Hay plazos para que ese lugar pueda notificar. Y tenemos el decreto que les mostraba hoy, que dice que cada centro en donde se denuncie un efecto adverso con un medicamento debe de ser comunicado de manera obligatoria, porque si no, tiene hasta penalización por no comunicarse. Y este decreto, esta ley, también establece plazos para notificar. Es decir, si hoy pasó algo jodido, yo no puedo esperar el mes que viene para avisarlo, porque de esa manera no se cumpliría con los objetivos que hablaba hoy, de prevenir complicaciones, de poder avisar a la población para ver qué problema hubo y por lo tanto, por ejemplo, sacar ese fármaco del mercado. Por eso es que tengo que hacerlo cuando ocurre. Tenemos 3 plazos. Uno, dentro de las 24 horas, que acá, o sea, hay que hacerlo de manera urgente, no puede pasar más de un día, si hablamos de un evento mortal, ¿tá? Algo, la ingestión de un medicamento que provocó la muerte de una persona, o la ingestión de un medicamento que provocó algún síntoma o algo en un gran grupo de personas. ¿Tá? En ese caso, la comunicación debe ser inmediata para que rápidamente se implementen acciones que puedan evitar que eso ocurra en una mayor cantidad de personas. O sea que cuando hay algo que causó la muerte o que afectó a un gran grupo de personas, ese lugar en donde ocurrió debe de informar al sistema de farmacovigilancia nacional cuál es el medicamento, etcétera, etcétera. Luego, cuando tenemos complicaciones con un medicamento, como por ejemplo, o sea, que no sea grave y que no sea un riesgo que vaya a involucrar a muchas personas, bueno, pero que fue algo, vamos a decir, a ver, ¿cómo explico? En el primer caso, lo que hay que avisar de manera inmediata es cuando ocurre una muerte o algo que involucre a muchas personas, ¿tá? Eso inmediatamente, dentro de las 24 horas. Ahora, cuando se trata de algo en donde es grave, resulta grave, pero no provocó la muerte de una persona, ¿tá? Ya estaba escrito, o sea, ya había sido descrito con ese medicamento, que esto provocó, una convulsión en una persona. Bueno, uno se fija en la ficha del medicamento y ya estaba escrito que había pasado, pero no deja de ser un evento grave, ¿tá? Y como no hay muchas personas involucradas, solamente uno, bueno, entonces eso significa que no tengo que avisarlo ya. Hasta 48 horas, dentro de las 48 horas se puede avisar al Sistema Nacional de Farmacovigilancia. Y después tenemos otro tipo de reacciones adversas, ¿tá? Que no son graves y que no involucran a gran cantidad de personas. Bueno, ahí ya está un máximo de 15 días para poder avisar al Sistema Nacional de Farmacovigilancia. De acá tenemos los que les comentaba hoy.
tenemos la farmacovigilancia activa y tenemos la pasiva o notificación espontánea. ¿Cuál es la gran diferencia? Es que yo tengo dos vías, digamos, para avisar al Sistema Nacional. O llamo por teléfono e informo directamente, que es lo que se llama la farmacovigilancia activa, o la pasiva o notificación espontánea significa que a través de un formulario online se envía la información. ¿Tá? Entonces, de esa manera no estoy llamando yo y por lo tanto no es activo. Lo notifico a través de un formulario. Cuando yo tengo que hacer una notificación espontánea, como ven ahí, se van a informar también si hay alguna reacción adversa, pero si esa reacción adversa fue por un error en la medicación, es decir, porque se administró en una dosis mayor, o porque se la dejó mucho tiempo y se inactivó, etcétera, etcétera, o también se van a notificar cualquier error que hayan ocurrido y que hayan sido causa de haberse administrado alguna vacuna. De esta manera se agarra este formulario que está online y se completa todos los datos que están ahí. Cuando se sospecha una reacción adversa medicamentosa, obsérvense ahí, que hay que poner, porque esto pueden tener que hacerlo ustedes también en la farmacia. Van ahí los datos del paciente, la fecha en la que se hace la notificación, el departamento, los datos del paciente, si es masculino, si es femenino, nombre y apellido, si está embarazada o no, si está embarazada, poner cuántas semanas de gestación tiene, si está dando de mamar, la edad, el peso, la cédula, el teléfono y la institución que realiza lo que es la denuncia, ¿no? De que esto ocurrió. Luego, todos los datos relacionados con el medicamento. Hay que poner el nombre comercial, por qué se lo indicaron, por qué vía se lo administraron, qué dosis, con qué intervalo, es decir, cada cuántas horas, cuándo comenzó y cuándo finalizó o finalizaría. Y por último tiene que ir el número de lote que está en el envase y la fecha de vencimiento. Y abajo describir, ¿qué dice? Reacciones adversas sospechadas, y hay que describir o las que se observan o las que se sospechan. Ahí. Bueno, a ver que voy a volver un poco para atrás porque me parece que quedó medio mareado. Recuerdo nuevamente, entonces, que a nivel mundial existe una red global de farmacovigilancia que se llama con las siglas UMC, Uppsala, en donde recibe información de todo el mundo con respecto a efectos adversos provocados por medicamentos. En nuestro país tenemos nuestro sistema nacional, el cual se regula a través de esta ordenanza que ven ahí de los 798, y al cual uno le puede notificar de diferentes formas y en diferente tiempo. Dependiendo del tipo de reacción que provocó, si fue grave o involucró a muchas personas, hay que rápidamente informarlo dentro de las 24 horas. Si provocó una reacción adversa grave, pero fue a una sola persona, y además ya estaba escrito que eso podía pasar, ¿tá? Porque ya le había pasado a otras personas, dentro de las 48 horas, no más. Y si es algo que no revistió gravedad y que además no involucró a muchas personas, se puede demorar hasta un máximo de 15 días a notificarlo. Y después que yo tengo diferentes vías de notificación. Lo puedo hacer llamando por teléfono y avisando cuando se trata de algo complicado, o se pueden completar un formulario y se los envía online al Centro de Farmacovigilancia.
Ahí les mostraba el formulario de qué se trataba. Y bueno, y lo otro que importa es que en nuestro país tenemos, además de la farmacovigilancia activa que ocurre, hay ciertos medicamentos que han provocado efectos adversos muy graves y que por lo tanto son fármacos que siempre que hay que administrárselos a un paciente, hay que informar que se administró y la persona tiene que autorizar eh, el uso de esos medicamentos para consigo mismo. Es decir, si el médico quiere indicarte un medicamento para determinado tratamiento, tiene que primero completar un formulario en donde, por los riesgos que conlleva el uso de esos medicamentos, uno tiene que autorizar. Y acá tenemos lo que es la ordenanza 775 del año 2014, que aprobó que se incorporaran unos medicamentos, que ahí viene el nombre muy raro, que es la talidomida, la lenalidomida y la isotretinoína. Los incorpora lo que es el sistema de farmacovigilancia activa y aprueba los formularios para su implementación. ¿Qué quiere decir entonces? Que cuando ocurra algo con estos medicamentos, hay que informarlos rápidamente. Y acá, bueno, ahora vamos a ir viendo cada uno de ellos. ¿Por qué este tipo de medicamentos son de vigilancia activa? ¿Por qué hay que informar enseguida si algo ocurre? Y hay que aprobar su uso, es decir, yo como médico, más allá que considere que vos tenés que usar este medicamento, te tengo que informar cuáles son los riesgos de que vos lo ingieras. Vos tenés que firmar que aceptaste y recién ahí se les pueden brindar al paciente. ¿Por qué? Porque algunos de estos medicamentos son teratógenos, es decir, que provocan graves malformaciones a nivel en el embarazo, ¿tá? A nivel del feto, graves malformaciones. Y después tenemos otro de esos medicamentos que puede provocar graves consecuencias en la sangre. Ahí el médico debe de ingresar en la página del Ministerio de Salud Pública, descargar esos formularios que ahí ven, son todas declaraciones juradas, son las últimas 4 que ven ahí, declaración jurada médica del médico tratante para el uso de isotretinoína, para el uso de lenalidomida, para el uso de talidomida y para el uso de clozapina. Ahí tenemos esos 4 que requieren farmacovigilancia activa. Cada uno de esos medicamentos están identificados en su envase o en el prospecto, algunos con ese triángulo, que significa que son medicamentos con vigilancia adicional. ¿Tá? Tienen ese triangulito, que generalmente es de color amarillo y tiene un borde negro. Y acá están las declaraciones juradas, de las cuales siempre la persona tiene que firmar. A ver, estos fármacos generalmente son autorizados por el fondo, no se dispensan en las farmacias normalmente. Pero el día que ustedes, si alguno de ustedes trabaja en una farmacia intrahospitalaria, sepan que cuando la persona viene a levantar alguno de esos 4 medicamentos, sí o sí tiene que traer la declaración jurada del médico, ¿tá? Porque esos 4 son medicamentos de farmacovigilancia activa, los cuales no se pueden entregar a la persona si no traen el consentimiento, ¿tá? En donde dice todos los riesgos del uso de cada uno de ellos. Ahí dice, por ejemplo, de la talidomida, de las graves e importantes complicaciones y reacciones adversas que la talidomida puede producir en quienes las reciben, destacándose entre las más importantes las malformaciones fetales y el compromiso del sistema nervioso periférico. O sea, todo está, los riesgos más graves tienen que estar descritos en esas declaraciones juradas que son únicas, no es que el médico las haga,
sino que son únicas y ya están para que todos los profesionales que dispensen las puedan descargar directamente de la página del ministerio. Lo mismo acá con la clozapina, que ahí indica, o sea, la talidomida prácticamente no se usa, pero era un fármaco que tiene sedante y tiene para los vómitos, tiene antiemético. Por eso se utilizaba tanto en el embarazo. Pero cuando este fármaco se comenzó a utilizar, o sea, cuando se hizo la investigación en el laboratorio, este medicamento, la talidomida, no había generado ninguna complicación. Y luego de que se empezó a administrar en mujeres embarazadas, empezaron a nacer todos los niños sin brazos, sin piernas o sin brazos ni piernas, y es lo que se conoce como el horror de la talidomida, la tragedia de la talidomida, que la pueden buscar en Google y la encuentran así nomás. Entonces, bueno, por lo tanto, es uno de vigilancia, de farmacovigilancia activa. Hay que estar encima de él, no se puede dispensar sin el consentimiento, y inmediatamente hay que informar cualquier efecto adverso que produzca. Luego otro, la clozapina, se utiliza para el tratamiento de la esquizofrenia en algunos pacientes, y ahí, bueno, también puede provocar reacciones adversas neurológicas muy graves, también alteraciones a nivel de la sangre, entonces por eso es que bueno, constituye también, está dentro de lo que es la farmacovigilancia activa. Acá está el otro, que también está contraindicada para embarazadas y lactantes, la isotretinoína. Y acá está lo que les comentaba también sobre el informe mensual de medicamentos con farmacovigilancia activa. Dice ahí, es el trámite para notificar mensualmente los pacientes en tratamientos con medicamentos bajo farmacovigilancia activa, que deben realizar las farmacias de los prestadores de servicios de salud y farmacias comunitarias. Es decir, como les digo, generalmente esto no se dispensa en las farmacias comunitarias, pero puede pasar, y por lo tanto, si hay alguna persona que recibe alguno de estos 4 medicamentos, desde la farmacia van a tener que hacer este trámite, que dice ahí iniciar trámite en línea, y van a tener que poner todos los datos del paciente que recibe. Por eso se los muestro, porque por ahí algún día les puede tocar. Dentro de este sistema de farmacovigilancia que tenemos en nuestro país, todos los efectores o nodos periféricos, es decir, todos los lugares en donde se dispensan medicamentos, los cuales todos ellos deben de informar al sistema de farmacovigilancia. También está formado por empresas que crean, ¿no?, medicamentos, es decir, los laboratorios, personal de salud independiente que también administra o indica medicamentos, farmacias comunitarias y los propios usuarios. ¿A través de qué manera se comunican con este sistema? Bueno, tienen diferentes formas. Tienen los formularios electrónicos, que directamente ingresan en la página del ministerio, ahí están los formularios, completan y envían online. También tienen teléfono, fax, se pueden comunicar a través de un correo. Y desde el año 2014 también Uruguay debe de notificar al sistema que les comentaba, el UPSALA. Y desde el año 2015 comenzó la notificación a través de un formulario de este UPSALA, de este centro mundial, pero adaptado al Uruguay. Lo que hemos venido diciendo desde hoy, ¿por qué es importante notificar? ¿Para qué deberán notificar? Bueno, sin duda que
vamos a lograr de esta manera si cada uno de estos actores implicados en la farmacovigilancia informan al sistema nacional y al sistema mundial, se va a lograr siempre poder obtener conocimiento en cuanto a los efectos beneficiosos o efectos adversos que puede provocar el uso de determinado medicamento, nuevas interacciones, nuevas reacciones adversas graves, tanto con el uso de medicamentos como con el uso de algunas vacunas. De esa manera se comparten todos los datos a nivel de nuestro propio país y a nivel mundial, y finalmente se busca tomar acciones, ¿no? Hacer cosas para prevenir futuras complicaciones del uso de esos medicamentos, ¿no? Que están provocando determinadas reacciones. Entonces, tenemos que entender finalmente que el uso racional de los medicamentos es una tarea de todos, ¿no? No se trata solamente del que la toma, ni del que se la indica, sino del que la dispensa, del que tiene algún familiar conocido que ingiere determinado medicamento y debe de informarle o educarlo en cuanto a informar siempre al médico si ocurre algún efecto adverso no conocido o si ocurre alguna reacción adversa grave, para que bueno, la información se pueda difundir a nivel del país y a nivel mundial y se eviten entonces complicaciones. Y bueno, y básicamente es eso. Quería resaltar algunas cosas de todo lo que hablamos hoy. Tener presente para qué nos sirve la farmacovigilancia, qué es el Sistema Nacional de Farmacovigilancia, de qué manera se puede notificar a ese sistema y de qué manera esto ayuda a la población en general, bueno, a evitar los riesgos desencadenantes del uso de determinados fármacos, y de qué manera vamos a colaborar en poder generar y crear acciones para, bueno, sin duda evitar futuras complicaciones. De que tenemos una ley, de que tenemos un centro mundial, de que es regulado por la OMS, de que Uruguay integra eso y por lo tanto Uruguay está obligado a informar a ese centro todos los errores causantes del uso de determinados medicamentos, bueno, de la importancia también a veces de informar a los propios profesionales de la salud de que tenemos medicamentos que requieren la farmacovigilancia activa y por lo tanto la necesidad de completar los formularios, las declaraciones juradas, para que las personas puedan utilizar, acceder a ese tipo de medicamentos que son controlados. Y bueno, díganme ustedes si pudieron entender, si resultó demasiado complejo, aburrido, calculo que sí, no preciso que me lo digan, pero bueno, si pudieron entender finalmente qué es la farmacovigilancia y cómo en nuestro país se trabaja sobre esto y para qué nos sirve. Sí, se entendió, sí, perfecto. Bueno, buenas entonces, chicas. Me alegro mucho. Bueno, por aquí terminamos entonces. Si no tienen ninguna pregunta, van a ver que les queda luego la clase ahí en la plataforma con la tareita para hacer. Bárbaro, muchas gracias. Esperen que voy a sacar acá de los que estamos hoy para poner en la lista. Está perfecto. Bueno, chicas, nos vemos el miércoles. Que pasen muy bien. Dale, Chao, gracias. igualmente. Chau, Chao, chau. gracias, que pase bien. Gracias igualmente.